Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Hoy día les voy a compartir un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 5 de Josué, para que en este momento, mis hermanos, abramos nuestro corazón, nuestra mente y pongamos siempre atención a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es alimento para nosotros, alimento espiritual, alimento para vivir el día a día y alimento que nos da las fuerzas para continuar en esta vida. Voy a continuar pues en este momento, mis hermanos, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los reyes de los amorreos, radicados al occidente del Jordán, y todos los reyes de los cananeos, que habitaban las tierras vecinas al mar Mediterráneo, supieron que Yahvé había secado el lecho del Jordán, para que los israelitas lo atravesaran. Entonces se desanimaron y perdieron el aliento ante los israelitas. Por aquel tiempo Yahvé dijo a Josué: fabrica unos cuchillos de pedernal y celebra de nuevo una circuncisión para los hijos de Israel. Obedeció Josué la orden de Yahvé y circuncidó a los israelitas en el lugar llamado Collado de los Prepuicios. Esta fue la razón por la cual Josué practicó esta segunda circuncisión. Todos los hombres de Israel que salieron de Egipto estaban circuncidados, pero murieron durante su peregrinación en el desierto. Al contrario, los nacidos en el desierto no estaban circuncidados, pues los israelitas anduvieron 40 años por el desierto, hasta que murieron todos, toda esa generación que no obedeció a Yahvé, y Yahvé les juró que no los dejaría entrar en la tierra que mana leche y miel, y que prometió a sus padres. Pero en vez de ellos estaban sus hijos, y son ellos los que circuncidó Josué. Después de circuncidarlos todos, descansaron en el campamento hasta su curación. Entonces Yahvé dijo a Josué: hoy he quitado de encima de ustedes la vergüenza de Egipto. Por eso aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Los israelitas acamparon en Gilgal, donde celebraron la Pascua el día 14 del mes, al atardecer, en la llanura de Jericó. A partir de este día, comieron los productos del país, panes ácimos y espigas tostadas en ese mismo día. Y desde ese día en que consumieron los productos del país, cesó el maná. No hubo ya maná para los israelitas, y ese año comieron lo que produce el país de Canaán. Mientras Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y vio delante de sí a un hombre con una espada desenvainada en la mano. Se dirigió a él y le dijo: ¿eres tú de los nuestros o de los enemigos? Y él le respondió: no, yo soy el jefe del ejército de Yahvé, y acabo de llegar. Josué se postró en tierra, lo adoró y dijo: ¿qué ordena mi señor a su servidor? El jefe del ejército de Yahvé le dijo: quítate el calzado de tus pies, el lugar que pisas es santo. Así lo hizo Josué. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recordemos, mis hermanos, que cuando Moisés ya murió, el encargado vino siendo Josué, al que el Señor habló ahí en el desierto para que él continuara llevando en camino a los hijos de Israel. Él era el que los iba a introducir ya a la tierra prometida. Y aquí vemos que los reyes de aquellos países de los amorreos, que no querían que el pueblo de Israel pasara y se apoderara de sus tierras, ellos estaban dispuestos a hacerles la guerra en ese país, porque no querían ser desalojados de sus terrenos. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nuestro Señor pasa al pueblo de Israel en seco por aquel río, un río muy grande, entonces se dieron cuenta todos los reyes de los amorreos y tuvieron miedo de ir a pelear con ellos. Les dio tanto miedo que se desanimaron y ya no quisieron ir a pelear con el pueblo de Israel. ¿Y quién no va a tener miedo, mis hermanos, cuando es un ejército tan grande? Pero no le tuvieron tanto miedo al ejército, sino a Dios, el Dios que los había atravesado por ese río en seco. Mis hermanos, todo el que pone la confianza en Dios, todo el que cree en Él, en su poderío, nuestro Señor nunca lo defrauda. Josué nunca fue defraudado por Dios, porque Dios sabía que Josué tenía un buen corazón y que iba a llevar a ese país
que había prometido a los israelitas que ellos se apoderarían de él, que los iba a introducir en ese lugar y ya no iban a tener que andar sufriendo en ese desierto. 40 años, ¿se imaginan? En un desierto, que el transcurso no se recorría en tanto tiempo. No se llevaba tal vez ni siquiera un mes para transcurrir esa trayectoria a la cual el Señor los quiso traer por ese desierto por 40 años. Nuestro Señor, mis hermanos, cuando Él habla a uno de sus servidores y aquel servidor hace todo lo que el Señor le dice, no hay un día de la vida que el Señor deje de ayudarlo. Cuando a Josué le vuelve a decir que haga la circuncisión de todos aquellos nuevos jóvenes que habían crecido durante esa trayectoria, porque en esa trayectoria que ellos llevaron, muchos de los que salieron de Egipto ya habían muerto. Recordemos que nuestro Señor acabó con muchos de ellos porque se portaron mal con el Señor. Murmuraron mucho de Él y de Moisés, y entonces el Señor decidió acabar con muchos de ellos y los destruyó por completo. Entonces le dice a Josué que a todos esos nuevos jóvenes, a todos esos muchachos que nacieron durante esa trayectoria, les hiciera la circuncisión, porque la circuncisión era como un bautismo para ellos. Muchos no saben lo que es la circuncisión y muchos sí. La circuncisión, mis hermanos, es un cuerito sobrante que le cortan a los jóvenes de su parte privada. Y entonces todos estos jóvenes tenían que ser cortados de ese cuerito sobrante. Y era para que el pueblo de Israel quedara libre de todo pecado. Porque como les digo, la circuncisión, eso era, de eso se trataba, que era como su bautismo. Eran nuevos nacidos en el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, era muy importante que esto se llevara a cabo. Y el Señor les da descanso, les permite que descansen durante su curación. Durante ellos se encuentran en ese lugar descansando y recuperándose de su circuncisión. Y también, mis hermanos, nuestro Señor, cómo ama tanto a este hombre, a Josué, que cuando el ángel que lleva esa espada desenvainada, cuando Josué se presenta ante él, le pregunta que si es contrario o que si es de los de él. Y él le contesta que es de los guerreros de Yahvé, es del ejército que está con Yahvé. Entonces al escuchar estas palabras, se postra en el suelo adorando a este hombre, porque viene desde nuestro Dios. Este hombre es enviado por Dios. Y fíjese lo que sucede aquí. Josué le pregunta a este hombre, ¿qué es lo que ordena mi Señor? O sea, ¿qué es lo que ordena Dios que yo haga? El ángel le contesta, que se quite el calzado, porque el lugar que él está pisando es santo. O sea, otro lugar donde Yahvé se encuentra. Otro lugar donde el suelo queda totalmente purificado por Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios mismo está pisando esa tierra. Nuestro Dios, lo mismo que hizo con Moisés aquella vez, cuando se le apareció en esa zarza, que le dice que se quite el calzado, porque el lugar que está pisando es santo. Esas mismas palabras que le dice a Moisés, se las dice a Josué. Al igual que Moisés fue amado por Yahvé, y se lo dijo claramente, antes de que él comenzara con su nueva trayectoria, para introducir al pueblo de Israel en esos pueblos prometidos. Lo mismo que hizo con Moisés, que le prometió que lo llevaría con bien por todo ese camino que anduvo con él, lo mismo hizo con Josué. Las promesas de Dios son sinceras, no son como nuestras promesas que hacemos a Dios y luego nos retractamos de ellas. Ojalá, y mis hermanos, que cada uno de nosotros, cuando le hagamos a nuestro Dios una promesa, la cumplamos a la letra. Cumplir la palabra de Dios es lo mejor que cada uno de nosotros podemos hacer. Cumplir las leyes de Dios como es. No retractarnos en cada que se nos pegue en gana, sino que continuar haciendo la voluntad de Dios, que es lo que nos pide, que es lo que Él quiere de nosotros, que hagamos siempre durante nuestro caminar. Mis hermanos, seamos sinceros y amemos a Dios sobre todas las cosas. Que Dios les bendiga.